Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19 y vamos a ver un versículo, el versículo 10. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Grandes expediciones encontramos en la historia, ¿verdad? Grandes expediciones que se han hecho con el fin de descubrir nuevos horizontes, nuevas tierras. Hace casi 2000 años atrás se hizo una gran expedición. Pero no fue por descubrir algo, sino fue con el propósito de encontrar algo que se había perdido. Y esa expedición se llama aún En busca del alma perdida. Oremos. Padre, te damos gracias, porque así como cantábamos, ¿qué será ver el rostro del que quiso salvar nuestras almas? Qué glorioso será estar allí, Señor, porque tú traspasaste los cielos, dejaste tu gloria, viniste a vivir en medio de esta humanidad con el propósito de buscar, de encontrar, de salvar, de perdonar a que se había perdido. Gracias porque nos has salvado. Pero quizás esta noche, Señor, aún hay almas, y en el mundo aún hay almas que tú estás buscando para salvar y perdonar. Y oro, Dios mío, que tu Espíritu Santo obre, si hay alguna alma esta noche que aún no tiene esa seguridad de ser salva, que hoy tú la encuentres, Señor. Padre, enséñanos, háblenos, que tu Espíritu Santo se mueva con toda autoridad y libertad en este lugar, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir su Biblia también aquí en el libro de Romanos y el capítulo 1. Él vino a buscar y a salvar. Si hablamos de salvación es porque alguien está en peligro y alguien necesita ser salvo. Si hay alguien que necesita un médico es porque hay alguien que está enfermo. Si hay alguien que necesita un abogado es porque ha cometido un delito y necesita que alguien le defienda. Si hay alguien que necesita ser salvo es porque está en un peligro inminente y necesita un salvador. Y esta humanidad necesita un salvador. Por eso Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en Romanos capítulo 1 vamos a ver cómo es la condición del hombre sin Dios. Romanos capítulo 1, versículo
18. Y en estos pasajes del versículo 18 al versículo 32, vemos al hombre en las condiciones que está. Y está absoluta y totalmente perdido, completamente perdido. Y en la misericordia y en el amor de Dios, Él, buscando al hombre, empieza a darse a conocer al hombre para que el hombre conozca que en sí mismo Él lleva una marca registrada que demuestra que Él ha sido hecho por Dios. Y el hombre y Dios trata de revelarse al hombre. Y en el versículo 18 al 20 encontramos que Dios se da a conocer al hombre para que el hombre le conozca. Dice el versículo 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces en estos versículos, 18 al 20, Dios se da a conocer al hombre. Dios le revela, en primer lugar, que Él le revela cuál es la actitud de Dios hacia el hombre. Y a través del Evangelio, Dios revela la ira hacia el ser humano. Pero no es hacia el ser humano en sí, sino a las acciones del ser humano. Se revela, dice, contra la impiedad e injusticia que los hombres cometen. No contra las personas en sí, sino contra sus acciones. Es la ira de Dios, es su reacción justa y santa contra todo pecado. Su falta de reverencia y respeto hacia Dios. El no someterse a lo establecido por Dios. Porque dice la palabra que los hombres detienen con injusticia la verdad. Y ante esa actitud del hombre, Dios se revela. Le revela, dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, lo que el hombre puede conocer de Dios, el ser humano, donde sea, esté donde esté en la civilización o en el lugar más remoto y más perdido de este mundo, allí donde la civilización no ha llegado, todo ser humano puede conocer algo de Dios. Puede saber algo de Dios, porque Dios se le revela. ¿Y qué es lo que el ser humano, esté donde esté, puede conocer de Dios? Dice la palabra, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, todo ser humano, sin excepción de nadie, puede saber, en primer lugar, que hay un Dios. Que hay un Dios. Amén. Creador de todo lo que existe. Amén. Y que ese Dios, creador de todo lo que existe, es un Dios todopoderoso. Amén. Omnipotente, que hizo todo. Amén. Y dice la palabra que el hombre no tiene excusa. No puede el hombre decir, yo no tenía manera de saber que todo lo que hay fue creado por Dios o por un Dios todopoderoso. Las evidencias son tan evidentes que el hombre no puede argumentar nunca desconocimiento ni ignorancia, porque dice la palabra de Dios que todas estas cosas son entendidas. Como dicen por ahí, ¿no? El dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Podríamos decir, no hay peor persona que el que no quiere creer.
que no, las evidencias están ante sus ojos. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible, amigo o amiga que está con nosotros, sacar conclusiones y decir que todo lo que hay en el mundo, la perfección en este mundo, la ley de la naturaleza, que todo gira de una manera perfecta, que todo está en el límite perfecto? La tierra no está más allá ni más acá del sol. Y todo gira de una manera maravillosa y perfecta. El agua y los ciclos del agua, el cuerpo humano. Todo no es hecho por el azar. No es por una explosión. Es sencillamente porque alguien lo hizo. Porque alguien lo creó. Uno puede ver el mismo cuerpo humano, cómo funciona, ¿cierto? Y es de una manera perfecta. Y algunos dicen, bueno, ¿y esto para qué está? Muchas veces dicen, no, el apéndice. ¿No? Algunos dicen que es en la evolución, quizá millones de años más ya no, el ser humano no va a tener apéndice. Porque no le descubren cuál es la razón que está ahí. Hay que ir en el cielo preguntarle al Creador por qué lo hizo. Pero todo es perfecto. Entonces el ser humano no puede decir, no, no había tanta evidencia para saber que Dios creó todo esto que existe. Pero dice que Dios se revela al hombre y como decía, hermano, no hay, el ateísmo no existe. El hombre quiere negar, quiere reprimir en su interior. Y todos estos grandes ateos famosos se declaran ateos sencillamente por una razón, porque están reprimiendo, dice la Escritura. Reprimiendo. Se entrevistaban a varias personas ateas y una de ellas decía, yo no quiero creer en Dios. No quiero creer en la existencia de un Dios. No puede negar que todo lo que hay y que tú mismo eres producto de un Dios creador. Y Dios se revela al hombre, a todo ser humano. De modo, dice la Escritura, que no tienen excusa. Pero ¿cómo reacciona el hombre ante esto que Dios está buscando de él? Que quiere darse a conocer al hombre. Versículo 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo responde Dios a esta revelación que Dios le entrega? ¿Cómo responde el hombre a esto que en el corazón de Dios está en buscar al hombre? ¿Lo conocieron? ¿Lo conocieron como Dios creador, divino, soberano, todopoderoso? Lo conocieron. Se dieron cuenta y sacaron las conclusiones de que todo lo que hay fue hecho por alguien superior, que es poderoso. Lo conocieron. Pero ¿cómo respondieron después de conocerlo? De saber quién les había creado. ¿Cómo respondieron a ese creador? ¿Cuál fue su actitud, su respuesta a ese que les creó? Dice la Escritura que la respuesta de la criatura
fue ingratitud. No le dieron gracias. No hay cosa más dolorosa para un hijo, o sea, para un padre, cuando a veces el hijo, por una u otra razón, lo desconoce o lo deshonra, ¿cierto? Pero la respuesta de ellos fue ingratitud. No le dieron gracias. Y no solamente no le dieron gracias, no solamente fueron ingratos hacia ese Creador, sino que dice la Escritura que no le dieron la gloria a Él, la gloria que Él merece. No le dieron la gloria. Sino dice la Escritura que ellos, en vez de honrar y glorificar a Dios y de darle gracias a Dios, lo que Él hace, dice, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y termina en versículo 21, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y lo que hicieron, en vez de adorar a ese Dios creador, se hicieron ídolos. Y adoraron los ídolos. Y no le dieron gracias a Dios. Reprimieron la verdad de Dios en sus corazones. Borraron de su memoria la verdad de la existencia de Dios. Sacaron a Dios de sus vidas. Después que lo conocieron, después de ver todo lo creado, concluyeron, hay un Dios en los cielos creador. Pero no le dieron gracias, ni le glorificaron, sino lo sacaron de su vida. No quisieron nada con ese Dios que les creó. Lo rechazaron, lo reprimieron de sus vidas, de sus mentes, de sus pensamientos, de sus corazones. Y en lugar de eso, en vez de adorar a ese Dios todopoderoso, en lugar de eso, se hicieron sus propios dioses, a quienes ellos adoraron. De aves, cuadrúpedos, reptiles y aún hasta el propio ser humano. Y a ese Dios que ellos crearon, lo adoraron, le sirvieron. Y dice también, no solamente eso, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, si el hombre estaba lejos de Dios, aún después de conocer algo de Dios, el hombre aún, por su actitud, más perdido aún estaba. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No hay Dios, este es mi Dios. Y no pasa eso hoy. No pasa eso hoy en muchas personas que dicen, no hay Dios, mi Dios es el dinero. Mi Dios es mi trabajo, mi Dios es yo mismo. Y luego de eso, dice la palabra, en el versículo 28, en la primera parte del versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, determinaron no considerar a Dios en
sus vidas. Determinaron no considerar a Dios en sus vidas. Ellos lo decidieron. Ellos decidieron. No fue por ignorancia. Fue conscientemente, con evidencias. Ellos determinaron con claridad no considerar a Dios en sus vidas. Mi vida va a ser sin Dios. Este va a ser mi Dios. Y como respuesta a esa actitud del hombre, dice la Escritura que Dios determinó lanzarlos en sus vidas, que habían determinado sacarlos de sus vidas, los entregó a vivir vidas desenfrenadas. En otras palabras, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Pero van a recibir el pago, los resultados de la vida que quieren vivir. Los entregó para hacer lo que ellos querían hacer sin Dios en su vida. Dice el versículo 28, la segunda parte del versículo: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, el hombre se vuelve más y más y más y más y más pecador. Se incrementa la inmoralidad sexual, lo vemos, versículo 24, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaran el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Inmoralidad sexual. Hermanos, ya uno hoy, esta es una radiografía de Pablo, parece que muy actual. Yo vi algo en la televisión de estos reportajes que hacían. Yo fui a contarle a mi señora sorprendido. Y resulta que entrevistaron un matrimonio. Y estaban ahí armando la cuna. Y resulta que eran dos. A ver cómo es. Un homosexual y una lesbiana. Y yo ni siquiera debería decir esto aquí. Pero ya eso es bueno, eso es no considerar a Dios en su vida. El hombre se hizo mujer sin sacar sus órganos sexuales. Se puso su... No, se le ponen cosas ahí de mona. Entonces, el hombre era mujer, la mujer era hombre. Y el hombre tuvo el bebé. Pero el hombre no era hombre, sino mujer. Y ahí tenían su bebé.
Dios, ¿qué dijo? Los entregó. Hagan lo que quieran. Y esos, por haber negado a Dios en su vida, lo sacaron de su vida. Pero no solamente eso, sino la perversidad de la sociedad. La perversidad de la sociedad. Yo no sé si a usted le ha pasado que tiene vehículo, a lo mejor no. Pero este último tiempo he llevado los vehículos a un taller que me han indicado. No le estoy echando culpa a los hermanos que me contaron, que me recomendaron, ¿no? Pero salió peor de lo que había hecho. Engaño por aquí, engaño por allá. Cada vez que voy a la feria, llego a la casa y reviso la casa. Y uno se da cuenta a veces. Unos lindos plátanos, y mientras yo estaba sacando la plata para pagar, así como de ojo vi que él me cambió unos plátanos por otros. Y cuando llegué a la casa, engaño por todos lados. Mire lo que dice. Mire la sociedad, mire cómo es. Versículo 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la sociedad. Es la sociedad sin Dios. Y el hombre dice, no, hay que hacer leyes y etcétera, etcétera. Esto es así porque es una sociedad que dijeron no a Dios. No a Dios. Toda la sociedad está pervertida. Y la gente se asombra porque hay un terrorista que mata 20, que mata 50. Pero nadie dice nada de los millones y millones de abortos que se hacen cada día. Y ahora la ley, aquí en nuestro país, una de las, como la palabra, que al proyecto de ley, una cláusula que decía que si después del aborto el niño salía vivo, que el médico asistiera al niño mientras tenía vida. Pero lo que aprobaron los senadores, creo que fueron, dijeron no, que si nace vivo, déjelo ahí que muera solo. ¿Sabe por qué es eso? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Determinaron. No queremos nada con Dios. Ni con nada de Dios. Ni con Dios, ni con nada de Dios. No solamente eso, sino que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No, yo no soy un homosexual, pero sí yo estoy de acuerdo con ellos. Ese impío, pecador, mundano, que no tiene en cuenta a Dios, a pesar de eso, ¿sabe? A pesar de eso, Dios va en busca de ellos.
necesitan ser salvos. Necesitan ser salvos. Tú esta noche necesitas ser salvo, ser salva. ¿Eres salvo? ¿Eres salva tú esta noche? ¿Tienes esa seguridad? Que si mueres hoy vas con Cristo. ¿Tienes esa seguridad? Necesitas ser salvo. Oh, gran amor de Dios, que a pesar de eso, Él busca al pecador. Hay un himno, una canción típica de las canciones que cantan los mexicanos, ¿no? Ustedes han escuchado las canciones mexicanas como son. Pero también en las canciones cristianas expresan lo que es parte de su identificación, ¿no? Cultura. Entonces el hermano cantaba así: una llaga podrida era mi vida, y tirada entre la basura, tú me encontraste. ¿Qué verdad es? ¿Qué verdad grande es? Y esa salvación debe venir fuera de él, de ella. Pues lo único que puede hacer es pecar. No puede hacer otra cosa que pecar. Y por lo tanto necesita que alguien fuera de él venga y le salve. Porque no es capaz de dejar de pecar. Necesita que alguien le salve. Tú necesitas que alguien te salve. Y ese es Jesucristo. Amén. Y mientras tú lo tengas fuera de tu vida, nunca alcanzarás salvación. Y Pablo dice: el pagano, el incrédulo, está perdido, completamente perdido. Necesita ser salvo. Qué terrible la sociedad que vivimos, ¿no? Pero ahora Pablo le habla a otro tipo de personas. Capítulo 2. Ahora le habla al moralista. ¿Cuál era la situación de aquellas personas que, lejos de hacer daño a otros, intentan vivir honradamente y ayudar a su prójimo? Quizá ellas no estén en tanta necesidad de salvación de Dios. Dirá: no, yo no soy como ellos. Yo no necesito tanto ser salvo. O no necesito tanto ser salva. No soy como esos gente pecadora, mentirosos, ladrones, asesinos. Yo no soy como ellos. Lo que Pablo dice es que hay personas que piensan que están viviendo vidas correctas, pero que en realidad son culpables de hacer las mismas cosas que ven y condenan en otros. Versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo,
que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces hay personas que piensan que están viviendo vidas correctas. ¿Usted es bueno? Sí, soy bueno. Nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca he adulterado, nunca he hecho nada de estas cosas. Pero Pablo le está diciendo, ¿sabe qué? Tú haces lo mismo. Y le dice Pablo, en otras palabras, tú que criticas a otros, lo que esos hacen, tú estás haciendo lo mismo. Es decir, tú eres un hipócrita. Versículo 4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios, dice Pablo, tiene paciencia con estas personas que están esperando que se den cuenta de su hipocresía. Y está esperando que se arrepientan. Ahí hablamos, esa lista, envidiosos, murmuradores, en otras palabras, chismosos. Una vecina de lengua. Soberbios, altivos, desobedientes a los padres. Y apuntamos con el dedo a otro, y ese, y aquel, y el otro. Y Pablo dice, tú haces lo mismo. ¿Y qué está haciendo Dios con ese moralista? Con ese, no, que a mí, mi padre me enseñaron buenos valores, buenos principios. ¿Y qué bien? No es que tú no necesites tanto ser salvo, tú también necesitas ser salvo. Y dice el versículo 5, pero por tu dureza y tú por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y lo que está haciendo Dios es siempre dándote una oportunidad más, para que tú te arrepientas de tu pecado. Puedes ser moralista, puedes ser una persona íntegra, pero ante los ojos de Dios tú necesitas ser salvo. Y todo esto que hace Dios, darte cada día un día más de vida, es que su bondad te está llevando y te pone en situaciones para que tú te arrepientas. Pero por la dureza del corazón, el no creer que eres como los otros y no verte como Dios te ve, lo que haces es estás acumulando más ira, acumulando ira. Y cuando llegue el día delante de Dios, Dios va a descargar su ira
contra tus acciones pecaminosas y tu corazón no arrepentido. Dios va a juzgar a los hombres no según tu ideal, no según nuestros ideales, porque nosotros hacemos nuestro ideal. Nosotros ponemos ciertas normas y de acuerdo a esas normas nos evaluamos y decimos, estamos tan mal. Dios no juzga así. Dios juzga de acuerdo a su justicia, es decir, su rectitud. Dios es recto, absoluta y totalmente recto. Y según su rectitud, Él va a juzgar a cada hombre. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida tengan los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, no es que Pablo está diciendo, sí, van a haber algunos que van a vivir tan rectamente que Dios les va a dar la vida eterna. No. Porque todos estamos bajo condenación. O sea, está mostrando que Dios no va a hacer distinción ni acepción de personas. Y Dios va a juzgar a los hombres conforme a su rectitud y a su justicia. Sean judíos, sean gentiles, porque para Dios no hay acepción de personas. Y la conclusión de Pablo es una sola. Para ese impío que veíamos allá y para este moralista que vemos acá. Ese moralista que está diciendo, yo no hago como esos, no soy como esos. Una sola sentencia, dice Pablo, allí en el capítulo 3, versículo 8. Bueno, no es el 8. Dice el versículo que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. Gracias. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo nos preguntaría a nosotros esta noche, ¿somos mejores que ellos? ¿Somos mejores que aquellos que apuntamos con el dedo? Qué diferente es esto. Y Pablo dice, de ninguna manera, de ninguna forma, de ningún modo,
somos mejores. ¿Cómo pastor me está diciendo eso? ¿Cómo se atreve a decirme eso? Que no soy mejor que ese ladrón, ese asesino, violador. Que no soy mejor que él. No, yo no le digo. Dios dice, no eres mejor que ellos. No vengo más a esta iglesia porque como me ofenden. No somos mejores que esos. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Culpable. Y como culpable, condenado. El problema con estas personas buenas, entre comillas, es que ellas también tienen corazones duros y no arrepentidos. Tal como los gentiles del versículo capítulo 1, estas personas también están atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por lo tanto, estas personas, por tan buenas que aparentan ser, y piensan que lo son, ellas también están en la imperiosa necesidad de recibir la gracia de Dios y la salvación de Dios. Nadie se justificará ante Dios. Nadie. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Primero, reconocer como el hijo pródigo tu verdadera condición delante de Dios. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Después de verse a sí mismo, él dijo, he pecado. He pecado. Luego, anhelar salir de ese estado. Es lo que dijo el carcelero a Pablo y Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pedro dice a los judíos después del mensaje, cree y arrepiéntete. Deposita total y absolutamente tu fe en la persona y obra de Jesucristo para tu salvación. Mire, todo el esfuerzo que tú puedas hacer para ser una persona correcta nunca te va a servir. Porque nadie se justificará delante de Dios. No hay nadie. Solo Cristo te puede justificar. Y arrepentirte de tu vida de pecado, de tu falsa confianza en tus obras, o en tu moralidad, o en tu religiosidad, y volverte a Él. Y los frutos de la vida arrepentida y salvada se van a comenzar a manifestar en tu vida. Comenzó una expedición hace 2000 años atrás. Y el objetivo era buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú eres uno de ellos, tú eres una de ellas. Yo no sé si tú eres salvo. No sé si tú eres salvo. Solo tú puedes saberlo.
tú puedes ver en tu vida, en tu interior, si hay frutos, si realmente hay frutos de una vida transformada y cambiada. Frutos. Después de tener un encuentro con Cristo, la vida comienza a dar frutos de una vida transformada, cambiada. No son reglas a las que yo me someto, frutos que surgen de manera natural de una vida que ha sido transformada, que ha sido cambiada, que ha sido regenerada por la gracia salvadora de Jesucristo. No es que tú no debes hacer esto, no es que debes hacer esto otro, sino es lo que Cristo comienza a hacer en tu vida. Vuelvo a preguntarte, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Por la fe descansas en el Salvador. Oramos. Padre, gracias que a pesar de cómo somos, tú nos amaste. Y determinaste venir a salvar a tu creación. Gracias por nuestro bendito Cristo, que se ofreció como Cordero, que se ofreció como sustituto. Gracias porque Él estuvo dispuesto a dejar la gloria y venir a vivir en medio de esta generación, a vivir en medio de esta humanidad. En medio de un mundo lleno de pecado, de tinieblas. Tú viniste para buscarnos y para salvarnos. Gracias, Señor, por habernos amado de tal manera. Y si usted es salvo, si usted es salva, en realidad, dé gracias a Dios por eso en su corazón. Y viva, agradándole, sirviéndole, como gratitud por esa gran salvación. Pero quizás usted esta noche no tiene esa seguridad. A lo mejor su confianza ha estado puesta en la moralidad. El no hacer esto, el no hacer esto otro, y pensar que a través de eso Dios le puede aceptar, o que Dios le puede recompensar. Y ha confiado en eso. Quiero decirle que eso no le sirve. Lo único que a usted le puede justificar ante Dios es la bendita persona de Jesucristo. Amén. Y lo que Él hizo por usted. Y lo que usted esta noche necesita es volverse a Dios, volverse a Él. Rogar su perdón, arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo como quien pagó por sus pecados y como quien le puede justificar delante de Dios. Si usted esta noche no tiene la seguridad de salvación, no está seguro ni segura de que realmente es salvo, yo le invito en su corazón a confesar a Cristo, a creer a Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó. Y
Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si usted esta noche no tiene esa seguridad, querida alma, de algo que usted no debe dudar, es de que Dios le ama y quiere salvar su alma, librarla de la condenación del infierno y darle vida eterna. Y si usted no es salvo ni es salva, ore allí en su corazón así: Dios, sé que soy pecador, sé que soy pecadora. Me doy cuenta de cómo es mi condición realmente, a la luz de tu palabra. Pero esta noche me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de la falsa confianza en mi moralidad y en mis obras. Creo que Cristo murió por mí, que pagó mis pecados y que resucitó. Creo en Él. Y hoy lo recibo como mi Salvador. Cristo, sálvame, cámbiame. Y ame a tu Hijo, ame a tu Hija. Mientras todos estamos orando y la iglesia está orando, yo quiero preguntar aquí si alguien nunca hizo una oración de fe, o alguien que no tenía seguridad de salvación esta noche oró y pidió a Cristo ser su Salvador. Me gustaría hablar con usted y poder luego hablar una palabra con usted. Si hay alguien, me gustaría que levantara la mano. ¿Alguien oró así? Querida alma, no se vaya esta noche de este lugar sin arreglar su eternidad con Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y oro para que tu Espíritu Santo, quien convence de pecado, justicia y juicio, siga obrando, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Dios, por la gran salvación que tú nos has dado. En Cristo oramos. Amén.